mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Dónde estamos? Son las 7 en punto de la mañana y hacen 3 grados con 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Frío, Juanjo me dice, pero está 0,8 la sensación térmica. Claro, me quedo siempre con la sensación Usted con térmica. la mala noticia. Hola Paula, buenos días. Sí, hola verdad. Juli, hola Juan. Ya sé que tenés sí, frío, hola, ya lo buen sé. día. Frío. Pero estábamos discutiendo con los graphs de los títulos de los noticieros a esta mañana que dicen conurbano bajo cero, chicos. No hay bajo cero, está 0,8. Al menos está en cero. Pero bajo cero sería -1, -2, -3. Ahora seguro que sale Ezequiel y me dice, no, tenían razón. En el informativo era bajo cero. Yo creo que tenían razón ellos. ¿Qué? Yo creo que ellos tienen razón. Por eso tenían razón. Perfecto. Pero fíjate que Sierra de los Padres, que está muy lejos, está cerca de Mar del Plata, dice -3. Si está -3 Sierra de los Padres, entonces el conurbano no puede estar -2, -1. Pero vamos a ver, vamos a discutirlo con él directamente. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Durmieron? Yo poquito, creo que 2 horas y media. Yo dormí más. Sí. Hoy Ellos se pelean a ver si duermen 3, 4, 5, 3, 2. yo dormí 5 horas, así que estoy 5, ¿y contenta. vos? Ayer, 2 horas y media. Ayer tuve, pero que fui a trabajar. Ayer tuve una charla con Paula en un corte acá y me dice, estoy cansada. Le digo, yo también. Una charla de 2 chicas en la peluquería. Sí. Le digo, estoy cansada. Me dice, yo también. Y le digo, me dice, ¿cuánto dormiste? Me dice, Pau. Yo le digo, habré dormido 3 horas también, porque justo fui a trabajar también. Sí. Y me dice, no, yo dormí y se había acostado a las 10, durmió 7 horas. No, a las 10, a las Bueno, 11. y bueno, Bueno, pero pero durmió es lo 6-7 mismo. horas, Sí, sí. está re Bueno, bien. chicos, yo duermo entre 7 y 8 horas todos los días. No, es una O sea que barbaridad. No soy del club de ustedes porque yo No. quiero vivir y morir entera. Ustedes van a morir en pedazos. Todos Sépanlo. sabemos, viste que cuando vos, por ejemplo, yo te conozco ahora vos, yo ya sé que vos vas a estar en mi velorio, no yo en el tuyo. yo Eso voy a es un estar. bajón. Yo voy a estar. Te voy a ir a acompañar, vos me decís lo que querés y yo te lo Terrible. llevo. Es terrible, viste, que cuando estás alguien Terrible. decís, yo sé que esta persona va a estar en mi velorio. Ay, no, chicos. No, yo en el de No lo esa. había pensado en esos términos, pero voy a empezar a pensar. muy bueno, es muy bueno. Muy bueno. Bueno, tenemos un montón de noticias, un listado infinito y las vamos a resumir para ustedes, pero antes, ¿cómo está la calle en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están los accesos? Romina Winner, buenos días. Buenos días, Juli, equipo. Bueno, es una mañana que arranca con complicaciones en la traza de acceso oeste. En el kilómetro 15,5 se produjo un choque seguido de vuelco, todo esto en sentido a Luján, a provincia, y estaba cerrada la banquina externa y la rama de ingreso. Recién se habilitó parcialmente, pero hay importantes demoras. Ya está lenta la circulación en Panamericana, en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, hacia Avenida General Paz, una General Paz con demoras en los barrios de Liniers y Mataderos, mano a Lugones. Además, a la altura de Avenida del Libertador también retrasos porque se estaba trabajando en obras durante la madrugada. Recién ahora se está normalizando el tránsito en ese sector, pero tiene retrasos todavía. Y además se han producido choques importantes, uno muy grave en Villa Riachuelo, donde volcó una camioneta en Soldado de la Frontera al 4900. Hay 2 personas heridas. Y además en Lugano, en Piedrabuena y Avenida Argentina, se produjo un incidente con un colectivo de la línea 50 y un auto. En los 2 puntos trabaja el SAME, hay operativo de seguridad. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, al momento a horario, Juli. Muchas gracias. Chau, chau. En todo el mundo. Twitch. @979now. 4 minutos pasaron de las 7 y ahora sí, vos que estás saliendo de tu casa, que te estás despertando o que quizás estás yendo a entrenar o a llevar a los chicos al colegio, tenés que saber que hubo un cambio en la agenda presidencial para este mes de julio. Finalmente, el gobierno nacional decidió comunicar que el presidente no va a viajar a los Estados Unidos por temas de agenda coyuntural. En este caso, el gobierno confirma que el viaje del 3 de julio a Estados Unidos para participar de la celebración del Día de la Independencia de los 250 años en Washington
Washington fue cancelado por la agenda política local. El presidente está poniéndose al hombro esta agenda. Ayer tuvo una reunión justamente con legisladores en Casa Rosada, son los diputados y senadores que representan a la Libertad Avanza en el Congreso, y justamente por esta razón él comunicó cuáles son las reformas de urgencia, las que él quiere llevar adelante más rápido y con más eficiencia posible. Hay un listado, ahora les voy a contar, pero básicamente quiere estar en la Argentina para que esto suceda. Hace un mes y medio que ni el Senado ni diputados sesiona y avanza con parte de las reformas que él prometió para el 2026. Pero sí se confirma que el presidente irá a los Estados Unidos en septiembre para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego, como termina justamente cuando empieza la Argentina Week en París, el 30 de septiembre va a viajar a Francia directamente desde la ciudad de Nueva York. Ayer, como les dije, el presidente en la reunión con legisladores en Casa Rosada dijo que quiere aplicar y acelerar las reformas, las dos más importantes, la reforma política y un paquete de cambios en el mercado financiero. Esto no es solamente en la bolsa, sino que aplica a reformas en seguros, a reformas en todo el aspecto cambiario, a créditos, pero también a la Carta Orgánica del Banco Central. De ahí se desprende que a partir de este mes vamos a conocer los detalles de un proyecto que el gobierno va a presentar en el Congreso para modificar los cambios que se hicieron en 2012 cuando Mercedes Marcó del Pont era banquera central en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer el gobierno dispuso un incremento del 1% en el impuesto finalmente a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono mediante el decreto 562 publicado también en el boletín oficial. Esto hace que el esquema de los precios de las naftas suban, salvo que YPF decida esta semana reducir los precios finales de los combustibles por la caída del petróleo que esta mañana estaba tocando los $70 por barril. Hoy se conmemoran 50 años del atentado por montoneros al casino de la Policía Federal. Esto fue el 2 de julio de 1976. Murieron 23 personas y 110 resultaron heridas. ¿Por qué les cuento esto? Casa Rosada organizó un acto a las 11 de la mañana en la esquina de Figueroa Alcorta y Monroe. Esto es para contarle a Romina Wiener. Es un acto oficial frente al Monumento de los Caídos. Va a participar el presidente y va a estar también acompañado por la ministra Monteoliva, entre otros funcionarios del gobierno. 7 y 7 de la mañana nos metemos también en la agenda deportiva porque nosotros vamos a estar repasando lo que ocurrió ayer en la Copa del Mundo, lo que fue en el último turno entonces la victoria de los Estados Unidos, ese 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina y la manera sobre todo en la que se dio con la expulsión de Balogun, que para muchos fue polémica, el goleador de la selección de Mauricio Pochettino, que ya se instala entonces en esos octavos de final. No fue el Estados Unidos del primer partido, por ejemplo, contra Paraguay, pero tuvo la posibilidad de ganar, disputó mucho más el balón claramente y bueno, fue más efectiva también en las opciones que tuvo. También previo a esto, una victoria muy polémica de Bélgica ante Senegal, se dio con un penal además en el último minuto de la prórroga. Estábamos ya todos convencidos de que íbamos a ir a los penales y no se da también una jugada en la que incluso el árbitro que estaba en el campo con el del VAR no se colocaban de acuerdo por la interpretación, pero finalmente se da penal a favor del equipo de Rudy García y con ese gol Bélgica, sin jugar bien ni la fase de grupos ni este partido, bueno, se clasifica entonces a la siguiente instancia. Y en el primer turno del día de ayer, que fue miércoles, Inglaterra remontó el partido frente a la República Democrática del Congo. Le costó mucho a Inglaterra ese 2-1, es verdad, pero bueno, ya sobre los minutos 75 aproximadamente, ahí aparecieron dos nombres, uno Anthony Gordon y segundo Harry Kane para poder cambiar las cosas y estar hablando que el equipo de Thomas Tuchel sigue en carrera. Es cierto, 35 centros levantaron, pero bueno, lograron esa clasificación. Vamos a estar hablando también de novedades de Boca respecto a salida de algunos jugadores, del caso Julián Álvarez, por supuesto, eso lo vamos a estar repasando, también con Mariano Almada, que nos va a ir comentando novedades de la selección argentina, que está allí en los Estados Unidos preparando su partido ante Cabo Verde.
Y vamos con Juanjo porque trae una novedad, una noticia del espacio, podríamos decir. Sí, es así. Vuelos suborbitales de Starship para ir de un continente a otro en menos de una hora. Se nota que no dormiste. Esto es de Elon Musk. Es el Earth to Earth. Claro, no durmió y mirá dónde está. El concepto, por fue eso al espacio. sí, después de Marte, miércoles, decía un amigo. El concepto es usar el Starship como un avión supersónico extremo. Despega, sale al espacio suborbital y baja en el otro lado del planeta. Mira, Nueva York. Del otro lado del planeta, ¿qué significaría? Que es. Escucha esto, Nueva York a Shanghái, 39 minutos. ¿Qué? Buenos Aires, Tokio, 45 minutos. Ah, yo quiero ese vuelo. Sí. ¿Qué dijo más? Tardo más en llegar hasta San Isidro que a Tokio. Bueno, el estacionamiento de Aeroparque también estacionado, a buscar, que es el segundo piso, tercero. Es uno, dijo Musk, es uno de los objetivos finales del Starship. La idea es que le cueste lo mismo que un pasaje business de avión, pero 10 veces más rápido. Y esto lo viene prometiendo desde el 2017. O sea, lo mismo que un pasaje en business, que sería $10.000. Hoy, $7.000, depende del pasaje. Un pasaje de 1.000, 2.000 estará al 10, 15, sí, por lo menos. Bien. Sí, ahora después lo chequeamos, pero sí. ¿Cómo está hoy el tema? Técnicamente, el Starship B3 ya probó aterrizar controlado en el mar. Sí. Ese es el paso clave para poder reutilizarlo y que sea comercial. Pero en el tema regulatorio falta de todo, desde la fuerza, o sea, de la FAA, que es la Federación de Aeronavegación en Estados Unidos, con los permisos de despegue y aterrizaje en ciudades, ruido sónico y seguridad. Estos son los temas que todavía no tienen aprobados para poder realizarlo. Nadie te deja bajar un cohete en Ezeiza, digamos. No puedes bajar un cohete en Ezeiza todavía porque sería bastante complicado. Claro. Los plazos hablan de antes de 2030, pero hoy es solo prueba. El foco está puesto en el 2026 hasta el 2028. El tema es la Luna y Marte para la NASA. Se puede hacer con Starship todas estas pruebas, pero digamos, le va a llevar por lo menos fácil 10 años, pero el tipo está muy entusiasmado con la idea. Mirá, yo también, yo quiero tener ese tipo de posibilidad. Busqué esto después de la noticia, el destino y la distancia y el tiempo. A Madrid de acá 32 minutos, son 10.100 kilómetros. A Nueva York 29 minutos, a Dubái 39 minutos, a Tokio 45, a Sydney en Australia 37. Es increíble. No, es increíble. Con que, es increíble. Imagínate que con que lo redujeran a, no sé, 2 horas ya sería un montón. Ah, mira, acá tengo los precios de business. Mira, lo había buscado. A ver, dale. Estoy muy dormido. Bien, muy bien. Madrid, 3.000, $4.500. Nueva York, 3.200, $4.000. No, Dubái, 5.000, 3.500. Tokio, dijimos una barbaridad nosotros, $10.000 es mucho un pasaje. Es que, chicos, yo no viajo en business, no tengo idea. Yo tampoco. Ya cuando paso, chicos, por favor. miro tan mal a la gente que va ahí que... Ahora vas a mirar mejor, porque sabes que gastó $1.500 más que vos. Ganó un poquito, sí. 4.000, 6.000 a Tokio y a Sydney 3.800 a 5.500 van los pasajes. Bueno, igual $5.000 a Tokio, si podés pagar eso para llegar en 45 minutos, yo compro. Y esto lo aprendí de vos, Juli. Empecé a buscar datos, me volví loco. Sí, eso lo aprendiste de mí. El combustible barato es metano. El combustible que usa el Starship es barato. Quiero decir, es metano más oxígeno líquido. Pero cargar un Starship cuesta $900.000 contra $400.000 que cuesta un 747. Bueno. Pero lleva 100 personas, ¿no? Digamos. Ah, ok. O sea, va a tener que buscar la forma de financiar esos viajes para poder cobrar lo mismo. Para poder cobrar lo mismo, sí. Y ganar. Claro. Bueno, todavía no está ganando plata. Pero para todavía que tiene... Diga, chicos, Carlitos tenía razón. Claro. Carlitos tenía razón. Bueno, vamos a volar, no sé si a la estratosfera, pero así será. Es verdad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es verdad, tiene Anulo razón. Mufa, dice Joaquín. Sí. Gracias por el audio. La verdad es que obvio, Carlitos es Menem. Claro, Carlos. Ahí lo tengo que mencionar. Carlos I de Anillaco. En el 5 de marzo, le iba a decir ahora, el 5 de marzo del 96, durante la apertura del ciclo lectivo en Tartagal, Carlos Saúl Menem dijo, quizá en Córdoba ascenderían las naves espaciales hasta la estratosfera y permitirían viajar desde Argentina, Japón, Corea o cualquier parte del mundo en aproximadamente 1 hora y media. Eso Mirá fue vos. lo que dijo, pero claro, es verdad, en el 96. Lo que hoy Elon Musk está buscando. De avanzada. O sea, Elon Musk no lo conoció a Carlitos, pero debería haberlo hecho. Menos mal, pues no se hubieran acostado temprano. Nunca, jamás. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buenos días. Te recibimos con 2 grados 9 décimas ahora a las 7:14 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor, con mucho frío, mucho frío.
yo me preguntaba mientras ustedes hablaban de la nave espacial, ¿qué apuro tienen en llegar a tantos lugares tan rápido? Sí, ¿no? Escuchame, Es si verdad. te Pero subís bueno, a un vuelo a Japón, tanto que estás apuro. como 30 horas, yo tengo apuro, perdóname. No tengo ganas de estar Sí, un día y pero- medio ahí arriba. Hay que disfrutar el viaje también. Sí. Pero bueno. Cada uno maneja sus tiempos, está perfecto eso. Pero bueno, lo que no podemos manejar son las temperaturas bajísimas que hay hoy en gran parte del país. Bueno, Maquinchao, el lugar más frío del país, 12,8 bajo cero. Wow. Pero no hace falta alejarnos tanto como para encontrar valores muy bajos. En azul, en la provincia de Buenos Aires, la sensación térmica ahora es de 7 bajo cero. Sí. La sensación térmica en provincia de Buenos Aires. Y en La Plata, la sensación térmica cae hasta 4,4 bajo cero. Igual que en Mar del Así que, Plata, bueno. Dicen que en Mar del Plata, en Sierra de los Padres está Sí. 3 grados bajo cero y nevó. Sí, exactamente. Todavía se mantiene esa chance durante esta jornada, sobre todo en la primera parte, en la mañana, en gran parte de varias localidades de la provincia de Buenos Aires, del sur bonaerense, Sí. tienen la chance de registrar algunas nevaditas hoy, porque el aire frío está ingresando justamente desde el sur con esa trayectoria Claro. bien marcada. Entonces, hoy, durante esta primera parte de la jornada, vamos a encontrar seguramente imágenes de más localidades de la provincia de Buenos Aires con esta chance, con copitos cayendo esta mañana. Y el frío que nos envuelve a todos. Hoy la máxima en la ciudad de Buenos Aires no va a pasar de los 10 grados. 10, 11 sería demasiado, un regalo. Claro. Y el frío intenso va a ser hoy y mañana. O sea, el fin de semana empieza a aflojar un poquito, aunque empieza a aparecer también la chance de alguna precipitación para el domingo. Pero bueno, para los que hoy están arrancando, hoy está mucho más frío que ayer y la máxima se va a notar. Ayer superamos los 15. Sí. Hoy apenitas vamos a llegar a 10, 11, así que, mucho más abrigados. Bien, bueno, entonces podemos decir que el conurbano está bajo cero. Sí, señor. Bueno. Está bajo cero y Eso con quería sensación decir. térmica de varios grados bajo cero, porque además el vientito suma a esta sensación de más frío. Excelente, no, porque discutí con los noticieros y tenían razón, así que ahora les doy la razón. En público, para que nadie me diga nada. ¿Viste? Está bien, los gorritos, la bufanda y todo eso. Había que hacer todo eso. Gracias, Ezequiel. Sí, señor. Hasta luego, chao. En invierno, Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Ayer subió el dólar nuevamente, volvió a superar los 1.520 pesos, pero pasó desapercibida la noticia a pesar de que es el gran termómetro de los argentinos cuando miramos la economía, porque bajó aún más el riesgo país. El índice Envy Plus de JP Morgan, que es el riesgo país para la Argentina, cayó a 421 puntos básicos y se acerca al piso del año, pero también se acerca al piso histórico de esta gestión. La recaudación de junio, sin embargo, no le dio una buena noticia al gobierno, cayó 7,4 puntos porcentuales en términos reales, fue de 24% en términos nominales. Arca informó que en conjunto se recaudaron 20 billones de pesos, en realidad 20.000 millones de pesos, y esto es por la baja de retenciones en el agro y por la prórroga de ganancias. Ayer finalmente el ex jefe de gabinete Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF. Fue confirmado a través de una carta. El directorio claramente hoy lo va a aprobar a esta baja, a este deceso en su directorio. Y también supimos ayer que la exsecretaria privada de Manuel Adorni, que se llama Gisela Coxis, fue a declarar a Comodoro Pi como testigo en la causa que está abierta en contra de los gastos extraordinarios que hizo el jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete, y confirmó que el exfuncionario hizo compras con las tarjetas de crédito de ella. Lo admitió ante el fiscal Gerardo Policita. Esto va a continuar. Tenemos dos últimas noticias, una política y una judicial. El juez que procesó al Chiqui Tapia y a Pablo Tobillino por evasión pidió quedarse con la causa por la mansión de Pilar. Había una causa madre con dos causas abiertas y la idea era separar los delitos. Bueno, Diego Amarante argumentó que su expediente está más avanzado y que los delitos que investiga son más graves, por lo que quiere sumar a su expediente el tema del terreno que tiene Pilar, la AFA. Y Diego Santilli ayer debutó como jefe de gabinete en el Congreso y se reunió con Patricia Bullrich, que es la primera senadora de La Libertad Avanza, para impulsar la agenda legislativa. Esto va en línea con lo que quiere el presidente.
El presidente le dio la orden al nuevo ministro de Ministros o al nuevo jefe de ministros que lleve adelante la agenda legislativa para avanzar con las reformas que él prometió que quiere cumplir antes de que termine el año. El 16 de julio habrá sesión en el Senado para votar las leyes de zonas frías, de inviolabilidad de la propiedad privada y la ley de hojarasca, entre otros proyectos que van a ir entrando y que van a tener fecha para fines de este mes. Repasamos entonces lo que ocurrió ayer en el Mundial. Del último al primer partido voy a ir, ¿les parece? Por favor. Bien, bueno, primero, Estados Unidos ganó 2-0, le ganó a Bosnia-Herzegovina. Era cantado eso, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que ayer Juan Pablo dio una frase, en estos días dio una frase muy interesante, y es que lo mejor de Estados Unidos se había visto en el primer partido frente a Paraguay? Es decir, que hace mucho no veíamos algo tan extraordinario de Estados Unidos. Y en este partido, bueno, si bien dominaron, etcétera, tampoco fue como ese primer compromiso ante el equipo de Gustavo Alfaro. Más del 60% de posesión de la pelota, logran abrir la cuenta, le anulan a Balogun un gol por un fuera de lugar, muy finito también. Y finalmente, ya al minuto 45, antes del cierre del primer tiempo, Balogun logra anotar, se abre la cuenta y así se van arriba en el marcador. Era favorito claramente frente a Bosnia y Herzegovina, que había clasificado además como una de las mejores terceras y que tiene pelota quieta, puede ser algunos tiros de esquina, pero más allá de Seco, que es su gran figura, no tenía mucho más. Minuto 64 del segundo tiempo, le expulsan a Balogun, a este goleador que va a hacer mucha falta en el siguiente partido para el equipo de Pochettino, y ya sobre el minuto 82 Tillman puso el 2-0 entonces para concretar esa clasificación allí en Santa Clara. Te decía yo ayer que el partido se disputaba entonces ahí. Estamos hablando que Estados Unidos concreta ya este tema de que las 3 selecciones anfitrionas estén en la siguiente instancia entonces del Mundial, los 3 clasificados. Hablamos ahora del rival de los Estados Unidos, que va a ser Bélgica. ¿Qué partido el de Bélgica? ¿Ustedes no vieron nada ayer? No, pero Paula, si yo te cuento todo lo que hice ayer, decís en qué momento. Yo vi el de Inglaterra. Ah, bueno, ahorita te hablo de Inglaterra. Vas a hablar de ese, perfecto. claro, Bueno, el de Bélgica fue partidazo, porque jugaba contra Senegal. Senegal dominó el partido, se fue arriba en el marcador. Esto al minuto 24, Diarra colocaba el 1-0, concretó el segundo al minuto 51, Ismail Assar puso el segundo. Y parecía que iba a ser victoria de Senegal, que iba a clasificar, porque además Bélgica no le estaba yendo bien. Las modificaciones tampoco ayudaban mucho a Rudy García, en el sentido de que había sacado quizás a 2 de sus mejores hombres. Hablo de Kevin De Bruyne y también de Doku. Y finalmente al minuto 86 cambia la cosa. Lukaku, que debería ser su delantero titular, ingresa desde el banco. Empieza el descuento, 3 minutos más tarde Tielemans puso el segundo. Estábamos con el 2-2, nos íbamos a prórroga. Pasó toda la prórroga y seguían en el empate. Pensábamos que íbamos a ir a los penales, hasta que un cruce de un jugador de Senegal sobre Tielemans es una jugada que generó polémica también incluso con los árbitros. Bueno, se sancionaba penal y Tielemans colocaba el 3-2 para la victoria de Bélgica. Bélgica, que empató los dos partidos de la fase de grupos frente a Egipto y frente a Irán. Le goleó a Nueva Zelanda, es cierto, pero que a partir de ahí no pudo hacer mucho más en lo que tenía que ver con ese dominio y con lo que uno esperaba. Una generación que quizás se quedó un poco también en lo que había sido, ¿no? Hace muchos años esta generación de Bélgica. Y hablamos ahora de lo que fue el partido de Inglaterra contra la República Democrática del Congo. Selecciones de África que vienen demostrando mucha fortaleza, es cierto, pusieron o se fueron arriba en el marcador los hombres de República Democrática del Congo al minuto número 7. Sipaenga fue el que anotó el 1-0. Le costó mucho a Inglaterra, 35 centros intentaban buscar, Harry Kane no encontraba los espacios. El arquero muy bueno. El arquero, sí, Mpassi, muy buen arquero. Increíble. Mpassi se llama. Mpassi es su apellido. De hecho, Harry Kane lo felicita al final del partido porque dijo, tuvo unas buenísimas. Y ya, más o menos minuto 75, hace modificaciones Thomas Tuchel, entra Anthony Gordon, asiste a Harry Kane para empatar el partido al minuto 75 y el mismo Harry Kane al minuto 86 encontró el 2-1, otro partido que pensábamos que se iba a ir a prórroga. Sí. ¿Qué va a pasar con Inglaterra? ¿Qué va a pasar? Se va a enfrentar a México el domingo en el Azteca. Sí, va a ser el último partido que se va a tener entonces en este escenario. La última vez que Inglaterra jugó en el Azteca, ¿cuándo fue? No sé. ¿Con Argentina? Exactamente, Sí. en el 86. Mira qué Que memoria. perdió claramente. Creo que fue mi cumpleaños, 29 de junio del 86. Puede Dale, ser que dale. perdió en esa ocasión. Bueno, hay un tema y un factor clave que es la altura, ¿no? Esto
parece ser que preocupa bastante a la selección de Inglaterra porque no han tenido la preparación suficiente para eso, así que seguramente lleguen muy justo y ya muy sobre el partido para que no les afecte tanto este tema. Y habló, o sea, hubo como una lucha musical. Ah, mira. Habló el vocalista de Oasis, Liam Gallagher, y él dijo en Twitter, le ganamos 5-0 a México el domingo. Y le respondió la gente de Maná. Lo escuchamos. El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. 5-0, cálmate. Ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va. Esa era la voz de Fer, del vocalista de Maná. Sí. Que bueno, estuvo en la presentación en la inauguración de la Copa le dijo? del A Mundo. ver, no manches, güey. No manches, güey. No manches, güey. Que es como diciendo... No, ¿En Colombia también usan esas expresiones? No. Ni güey, ni no manches, ni nada Bueno, de es eso. muy indescifrable. Eso es solo mexicano. Pero, ¿qué es lo que quiso decir? No me molestes. Ah, ok. Para Sí, decirlo como muy que burdo. no, La próxima tráemelo subtitulado. Sí. Pero igual es como igual en el tono que lo dijo no es Como no es tranquilízate. amigable. Sí, tranquilízate. Cálmate. Exacto. Sí, exactamente. Cálmate. Sí. Cálmate, exactamente. Bueno, Sí. Harry Kane que ya tiene 5 goles entonces en el Mundial, que es la gran figura de esta selección inglesa y que acompañó a su equipo a celebrar con la hinchada cantando Wonderwall, justamente de Oasis, que es una de las grandes imágenes que dejó ese postpartido. Hoy va a ser un día en el que miremos las variables financieras, no solamente porque en el mundo hay algo de paz a pesar de que no se haya firmado el acta aún, pero el petróleo crudo Brent al contado en este momento cotiza en $70 con una caída de 0,7%, teniendo en cuenta el pre-market de ayer. Hay que esperar a las 11 a que abra el mercado, pero en este momento los commodities están a la baja sorpresivamente. Esto está incitando a que gobiernos que tienen el precio liberado, como los Estados Unidos, vean cómo en los surtidores de sus consumidores baje el precio notablemente. Ayer en Estados Unidos, quienes viven en ese país me marcaban que los precios iban descendiendo de a poco, ya están perforando en muchos lugares los $3.60 del galón. Acuérdense que cuando empezó la guerra el precio estaba entre $2.80 y $3 por galón, llegó a estar en 4,5, casi rozando los $5. Ahora está perforando nuevamente porque baja el WTI, que es el petróleo más liviano que utiliza la de referencia Estados Unidos. Nosotros utilizamos el estilo Brent, que es el que se utiliza de referencia en Europa. Por otro lado, en este momento los mercados están bastante heterogéneos. En Asia suben y bajan las bolsas, Japón está en baja, Hansen, que es China, está en alza y Kospi está con una baja pronunciada de casi 8 puntos en lo que va de la mañana al cierre. En Europa abrieron con bastante vigor. Prácticamente todo el panel de las bolsas europeas están en verde, salvo la excepción, 2 excepciones. Pero en América, en el pre-market, en el premercado, estamos con una apertura a la baja en los principales índices bursátiles de los Estados Unidos. Tenemos al S&P 500, al Nasdaq y al Dow Jones con leves bajas. Tenemos una suba de la volatilidad a pesar de que bajan los precios de los commodities, incluido el oro, y tenemos una baja en el dólar. En la marca de Cono Sur tenemos a Bovespa y al Merval con bajas más importantes. En el caso de la Argentina, la bolsa de Buenos Aires abriría con una baja de 1,5%. De nuevo, es el pre-market, esto se puede dar vuelta durante el día, pero hay un sell-off importante, casi perforando los 3.121.000 puntos, los 3.121.000 puntos de actividad en ese índice bursátil. Now. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde.
La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. Hoy es noticia que el gobierno quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora, ¿por qué el gobierno está tan concentrado en este tema cuando para la gran mayoría de las personas no sería algo que le tenga que preocupar? El presidente ayer, en realidad antes de ayer, pero ayer lo reconoció, en una reunión política con legisladores en Casa Rosada, senadores y diputados de La Libertad Avanza, dijo públicamente que él está concentrado en modificar nuevamente la Carta Orgánica del Banco Central, que es algo así como la ley del Banco Central. Es el reglamento del Banco Central, lo que puede y no puede hacer. Y él va más allá y se concentra en un libro de un autor argentino que hoy vive en Guatemala y que se dedica a los temas judiciales. Pero antes de entrar en ese capítulo, quiero contarles que esta es la medida que él quiere tomar, que prometió en campaña presidencial de 2023 para que el Banco Central sea realmente independiente en el futuro. Silvana Giudici, que es legisladora, que apoya la Libertad Avanza y que estuvo en la reunión con el presidente, explicó qué es lo que les dijo exactamente. Sancionar en el Senado el nuevo paquete de medidas energéticas y la modificación de la ley de inocencia fiscal. Y una cosa muy importante que planteó el presidente ya al final de la reunión es el compromiso que él había asumido con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y eso también piensa trabajarlo desde su equipo económico para poder enviarlo al Congreso en los próximos meses. La Carta Orgánica del Banco Central que nosotros supimos conocer durante el periodo de estabilidad económica en la Argentina, la ley de convertibilidad, es de 1992. Esa ley que se votó en el Congreso fue la 24.144 y dispuso un modelo de autonomía estricta en el Banco Central. El objetivo era blindar al banco de las necesidades de financiamiento del Poder Ejecutivo. De nuevo, ¿cuál era el objetivo del banco? Que la Carta Orgánica le prohibiera al Poder Ejecutivo de turno pedirle prestado. En marzo de 2012, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprueba en el Congreso una ley, la 26.739, con la firma de la entonces banquera central Mercedes Marcó del Pont, y que hizo una reforma estructural en la que tocó dos artículos principales. Uno es el tercero y el segundo es el 20º. Eliminó el concepto de reservas de libre disponibilidad y autorizó al Banco Central a financiar el desarrollo económico y al Tesoro Nacional, es decir, lo que se prohibió en el 1992. Ahora el gobierno quiere que el Congreso vote una ley para revertir estos cambios más profundos. Hasta 2011 había un mandato único y la Carta Orgánica decía: el banco tiene por objetivo primordial preservar el valor de la moneda. Es decir, un banco central en cualquier lugar del mundo no puede emitir dinero a costa del empobrecimiento de la sociedad. Es decir, tiene que responder y respaldar el valor de la moneda nacional, en este caso el peso argentino. A partir de 2012, la Carta Orgánica decía, y dice hasta hoy: el banco tiene la finalidad de promover políticas establecidas por el gobierno nacional. O sea, en lugar de ser independiente, lo une al gobierno y dice el desarrollo económico con equidad. Para el 2012 en adelante, el Banco Central tiene tres objetivos: los adelantos transitorios, es decir, emitir dinero y pasárselo al Poder Ejecutivo; el uso de las reservas, con los fines que lo decida el presidente en ejercicio en cada caso; y la subordinación a la política nacional. Eso dice el artículo 20 modificado en 2012.
Antes esto no se podía. La reforma va a estar basada en parte del libro que escribió Ricardo Rojas, doctor en Historia Económica, abogado y escritor que hoy está viviendo en Guatemala y da clases sobre la economía austríaca y sobre los delitos que puede imponer un Estado sobre la economía de un país. El libro sobre el que se basó el presidente de la Nación para usar su argumento de campaña se llama La inflación como delito. Y en base a este libro se van a usar argumentos para poder fundamentar el proyecto de ley que se va a presentar este mes en el Congreso. Entonces, si el Congreso aprueba este cambio antes de fin de año, el gobierno habrá podido imponer una reforma institucional que va de la mano con este cambio cultural que quiere llevar adelante el presidente de la Nación.
hora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 39 minutos pasaron de las 7. Romina Winner, ¿qué novedades tenemos a esta hora? Atento, Juli, que en estos momentos se dio un choque de dos autos en Avenida Cantilo, a la altura de General Paz. Ahí el tránsito está reducido, hay operativo y se generan demoras. Y atentas con esta información para los usuarios del tren Mitra, ramales Suárez y Mitre están operando con demoras por problemas técnicos, y el tren de la costa, el servicio está interrumpido, Juli. Muchísimas gracias por la novedad y cualquier cosa nos comunicamos. Chau, chau. Ahora, toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Mariano Almada, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Juli, beso grande para vos, para Paula, para Juanjo, para todo el equipo ahí en Buenos Aires. Acá estamos con un día raro porque hasta hace 20 minutos estuvo lloviendo y ahora se está empezando a despejar, así que esperamos tener un otro lindo día acá en Miami con este clima raro, porque ayer también en un momento hubo un diluvio por la tarde, se despejó, pero bueno, recién cuando nos levantamos y salíamos del departamento veíamos que todavía caían unas gotas, ahora por suerte ha frenado y el viento se está llevando las nubes. ¿Cómo está la temperatura? Acá estamos en 0,9 grados de sensación térmica y 2 grados 9 décimas de temperatura. No, eso acá por más que llueva no cambia, ¿eh? Acá tenemos a esta hora de la mañana, a una hora menos que ustedes, tenemos 27 grados. Así que esto por más que llueva o diluvia o caiga un trueno o vengan los tornados de Kansas, acá el clima va a seguir siendo muy caluroso, como lo fue en la jornada de ayer, como lo fue los días anteriores. Y como va, no, es que acá es así, estamos entrando en verano, ya estamos en pleno verano de aquí de Estados Unidos y más aquí en Miami se siente y mucho. Pero bueno, aquí estamos con un nuevo día en este mundial, ya cada vez queda menos para el partido de mañana, a las 19, donde Argentina por 16avos de final va a enfrentar a Cabo Verde y una selección que ya está aquí en zona, no aquí en Miami, en Fort Lauderdale, a una hora de aquí, que llegó anoche, así que ya con la llegada de Argentina, con los banderazos de hoy, el último entrenamiento, conferencias de prensa, ya vamos a ver un día bien argento aquí, ya con muchos argentinos que han llegado, así que bueno, ya estamos bien metidos en clima para el partido de mañana. Claro, porque bien lo decías, Marian, ¿no? Hoy entonces hay conferencia de prensa, hay seguramente, y va a tener este último entrenamiento en predio de Inter Miami, más el banderazo, ¿no? Con mucha gente que con entrada, sin entrada, eso no importa, pero en el banderazo van a estar. Sí, y ya la gente que empezó a llegar y se empezó a juntar empieza a hacer sus pequeños banderazos, ¿no? Ayer en la playa aquí en Miami Beach se juntaron los argentinos, empezaron a cantar, revolear banderas, bombos, o sea, ya a poquito la gente cada vez que se junta un grupito de argentinos se empieza a cantar y a arengar y se engancha el resto del público que los ve sorprendidos como por la pasión que tenemos nosotros cada vez que jugamos un mundial. El mismo ayer también hubo un recital de los Ratones Paranoicos, cuando la gente salía del recital en el hall de donde se realizó este evento, ahí en un hotel muy famoso, la misma cadena que tiene el estadio, se puso a cantar también las canciones de la cancha. Bueno, cuando llegó la selección, si bien no hubo mucha gente ahí en Fort Lauderdale, porque es lejos de aquí, que es precisamente lo que quería el cuerpo técnico, alejarse del ruido de Miami, fue igualmente un grupito de hinchas que también estuvieron cantando, así que en todo lado donde se ve argentinos, la fiesta está. Hoy obviamente con los dos banderazos va a ser el núcleo más importante, el núcleo más grande. ¿A qué hora es el entreno y la rueda de prensa, Marian? La rueda de prensa es primero en el estadio donde se va a jugar el partido de mañana a las 15:45 hora de Argentina, es la rueda de prensa, 15:45 hora de Argentina, y después a las 19 hora de Argentina es el entrenamiento en el predio de Inter Miami. Todavía no tenemos conocimiento del jugador que va a acompañar a Lionel Scaloni a esa rueda de prensa, y así que esperaremos durante el día la confirmación y después el último entrenamiento en el predio del Inter, que se van a poder ver los primeros 15 minutos, y ya después a descansar
para pensar en el partido de mañana. Obviamente el predio del Inter Miami es en Fort Lauderdale, cerca del hotel donde está la selección argentina. Les decía, la conferencia es en el estadio, todo lejos de aquí, de la zona de Miami Beach, donde van a ser los banderazos, que el primero estaba previsto para las 13, para comenzar a las 13, pero bueno, los organizadores ayer decidieron modificar los horarios, citar a la gente a las 13, pero comenzar el banderazo a partir de las 16. Y el otro va a ser en un restaurante también de una famosa cadena argentina a las 18. Así que separados uno de otro, 15 minutos de auto, no están cerca. Así que vamos a tener 2 focos de banderazos aquí hoy en Miami Beach. Va a ser interesante también lo que diga seguramente Scaloni respecto a este tema, Marian, de las dificultades y de los obstáculos que están colocando las selecciones africanas, ¿no? En partidos que quizás muchos consideraban que podían llegar a ser mucho más sencillos de lo que se está dando, y la realidad es que no. A ver, más allá que Cabo Verde no es Senegal, no es Costa de Marfil, pero bueno, igual trabajo va a dar. Sí, por supuesto, le están dando trabajo a las potencias del mundo fútbol, pero lo raro es que quedan pocas en camino, van quedando eliminadas las selecciones africanas que habían dado la sorpresa cuando pasaron a 16avos de final, que de 10 selecciones africanas que llegaron a este mundial, pasaron 9 a 16avos, solamente quedó eliminada Túnez en esa primera instancia. Dan pelea, dan partidos, son duros, pero quedan pocos en camino. Si estoy viendo mis apuntes, el único que todavía sigue en camino es Marruecos. El único que ya está en camino, que va a enfrentar a Canadá el sábado en el primer partido ya de octavos de final. Pero bueno, ayer quedó eliminado Congo con Inglaterra, Senegal con Bélgica. Hoy será el turno de Argelia, que va a jugar con Suiza. Bueno, y mañana tenemos las 2 particularidades de Colombia frente a Ghana, de Egipto frente a Australia, bueno, y de Cabo Verde frente a Argentina. Así que veremos cómo les va a las 4 selecciones que quedan, pero de las 5 que jugaron, solamente pasó Marruecos. Es verdad, le han dado partidos. Ayer obviamente le costó mucho a Inglaterra vencer a Congo. Bélgica con Senegal perdía 2-0 hasta el minuto 80 del partido. Es increíble lo que le pasó a Senegal, cómo se le fue el partido de 16avos de final, ganando 2-0 en el minuto 80. Termina el partido 2-2, le hace 2 goles en los minutos 80 y pico, y después en el último minuto le termina ganando Bélgica. Por eso, sorpresa fue haber pasado tantos equipos, pero bueno, ahora ya están empezando a flaquear haciendo partidos, pero terminan quedando eliminados. Así que ya nos quedan 3 partidos hoy y 3 partidos mañana, y terminan los 16avos de final, y ya el sábado arrancan los cruces de octavos. Argentina sí pasa, mañana, como sabemos, va a jugar el próximo martes en Atlanta. Bien, perfecto. Marian, ¿quieres que repasemos el equipo rápidamente, o el posible equipo mejor para enfrentar a Cabo Verde por ahora? Para mí, faltando un entrenamiento, Dibu Martínez va a ser el arquero, Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico los defensores, De Paul, McAllister y Enzo Fernández los mediocampistas, Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada los delanteros. Creo que ese va a ser el equipo. Ayer trabajó tácticamente a puertas cerradas. En un momento salió Tagliafico, jugó Medina, en otro momento salió salió Lautaro, entró Julián, y en otro momento salió Almada y entró Paredes. Me parece que son trabajos que hizo pensando más en momentos del partido que se puedan dar haciendo esas modificaciones, pero creo que el que les mencioné primero es el que va a terminar saliendo a la cancha mañana. Veremos hoy el entrenador en conferencia de prensa. Nos puede dar alguna pista más. Generalmente Scaloni no lo hace, no nos da pistas, salvo cuando Macaya le preguntó en ese momento muy emotivo en la última conferencia si iba a jugar Messi, le dijo que sí, que el segundo tiempo. Pero después Scaloni no es de dar pistas, no es de confirmar el equipo. Así que bueno, veremos qué nos cuenta el entrenador argentino, que mañana está cumpliendo ni más ni menos que 100 partidos al frente de la selección argentina, ¿no? Un número interesante en 8 años de gestión. Y si y como todos creemos que va a pasar, va a continuar por 4 años más una vez que termine el Mundial, así que va a romper el récord que tiene Guillermo Stabile de 124 partidos dirigidos al frente de la selección argentina. Muchísimas gracias, Marian, nos reencontramos. Un beso para todos, cuídense, nos vemos en un rato. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar.
Vamos a escuchar a las voces de los protagonistas porque ayer estuvo en la Argentina nuevamente el canciller Pablo Quirno y vino con novedades de Paraguay. Explicó que estuvo trabajando en convencer a los miembros del Mercosur para que abran las fronteras del bloque comercial a otros bloques o a otros países. Estamos trabajando entre todos los países justamente para hacer al Mercosur lo más dinámico posible y también tener las flexibilidades necesarias para hacer también acuerdos bilaterales. Sturzenegger, el ministro de Desregulación de la Nación, dijo que ahora se van a poder financiar las pymes en el mercado de capitales porque lo está flexibilizando con una reforma. Nosotros hace 2 semanas hicimos una revolución en finanzas, el Big Bang del mercado de capitales. Todas las emisiones de acciones o obligaciones negociables por menos de 140 millones de dólares no necesitan autorización previa a la CNB. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de ustedes puede, a las personas que van a venir acá en el panel que me sigue a mí, que es sobre financiamiento, decirle, che, yo soy una pyme, me tengo que financiar porque quiero invertir algo. Históricamente lo que pensaba, voy al banco a pedir un crédito. Bueno, ahora pueden pensar, voy al banco a pedir un crédito o por ahí emito acciones por el 5% de la empresa, 2% de la empresa, 3% de la empresa. Busco ese capital, con eso financio la inversión. Es una estructura de financiamiento totalmente diferente. Yo siempre pienso cómo puede ser que ningún campo argentino, además con el colateral que tiene que es el campo, ha decidido financiar sus inversiones de riego emitiendo parte de acciones y solamente con deuda. Bueno, todo eso era porque era una maraña burocrática insuperable. Julián Josovich, analista financiero, explicó que la suba del dólar, primero no es tan importante, pero hay que mirar por qué pasa. Y dijo, el efecto externo de la Argentina también importa. Cuando uno mira por qué también sube el dólar, ahí tenés que fijarte de qué argumentos tiene el inversor para ir al dólar. ¿Por qué subiría el dólar? Bueno, muchas veces sube el dólar por cuestiones de desequilibrio fiscal. Hoy, desequilibrio fiscal que es financiado con emisión monetaria, exceso de pesos, el peso se devalúa con más inflación y con más suba del tipo de cambio. No es el caso. No es el caso. Puede subir el dólar por falta de ingreso de divisas. No es el caso, porque tenés superávit externo, el Banco Central está comprando dólares. Entonces, digamos, no tenés una cuestión ni de fundamentals ni de flujo. Tenés una cuestión externa que te está afectando el tipo de cambio. Y esto es una excelente noticia para Argentina, porque por fin, el factor externo importa en Argentina. Antes no importaba, ¿por qué? Porque tenías el riesgo país en la loma del culo. Entonces, ¿a quién le iba a importar a Argentina si tenés el riesgo país re lejos? No, los flujos no te afectan. Bueno, hoy con el riesgo país en donde está, es mucho más significativo los flujos y lo que pasa en el contexto interno. Entonces, es interesantísimo porque el tipo que invierte en pesos, de repente, tiene que estar atento a lo que pasa en la Reserva Federal de Estados Unidos y los datos macro de Estados Unidos. Agustín Echevarne, economista de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que el problema es el peronismo. Es impresionante que un partido político represente la destrucción económica de un país. Lo que yo miro es trato de ver cuál es la probabilidad que el mercado le da a que gane Kicillof o Milei. Y es aproximadamente 85% que gane Milei y 15% que gane Kicillof. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo por el riesgo país. O sea, el riesgo país básicamente es el peronismo. Absolutamente. También habló Ramón Agote, que es el CEO de Conosur Inversiones. Y él dijo que en este momento, con los cambios que se están haciendo, Argentina tiene una oportunidad. No quiero pecar de optimista, pero estoy convencido que acá ha pasado algo que es inédito en la historia argentina, ¿no? Reciente por lo menos. Cuando vos hablas de 2 años y medio de superávit fiscal y todo lo pasan por ahí, sí, bueno, pero no se vende bien en consumo masivo, pero no, pará. Es fundamental lo que ha ocurrido. Entonces, yo creo que la Argentina tiene la oportunidad ahora de convertirse en un país normal. Entonces, si vos vas a un país normal, tenés que empezar a toda la industria. Cuando vos me preguntabas qué va a pasar con la industria y todo, empieza a cambiar todo. Cuando vos hablas de un management fee de un fondo común de inversión, una cosa es un management fee con una tasa del 45% y otra cosa es con tasa del 8%. Todo se tiene que adecuar a la nueva realidad. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, dijo que está seguro que probablemente antes de que comience la exposición rural en Palermo haya novedades y que para el presidente de la Nación las retenciones son un flagelo.
Lo que sí estoy seguro es la decisión del presidente Milei de terminar con este flagelo. Pero bienvenidos también los sectores de la minería, los sectores de los hidrocarburos, el petróleo, las energías. Ponerse a trabajar realmente con el fuerte y firme, porque en esta nueva Argentina que se está gestando es necesario que seamos más brazos los que sostenemos la evolución del país, ¿no? El economista Orlando Ferreres, que no está alineado con las ideas del gobierno, anticipó que el dólar de equilibrio tendría que estar más alto. O sea, el tipo de cambio que equilibraría bien todo nos da 2.300 pesos por dólar. Tal vez que no había superávit fiscal en los momentos que lo calculamos, que puede ser 30% menos, con lo cual el tipo de cambio no está tan mal, tan atrasado. Un poco atrasado sí, pero no mucho, sobre épocas donde la cuenta corriente da positiva. El tipo de cambio de equilibrio 2.300 pesos por dólar. Hay mucha diferencia en la política fiscal porque el gobierno trata de bajar el gasto público. Eso este último mes le tocó al Servicio Meteorológico Nacional, que bajó 13% la cantidad de empleados. Pero ajustado por eso, digamos, por una cuenta corriente equilibrada y demás, ¿cuánto sería el dólar de equilibrio? Y serían 1.650, algo así. Bueno, 1.650, dice Orlando Ferreres. Por ahora el dólar está muy lejos de llegar a ese precio. Diego Rivas, que es el CEO de Banco Galicia, dijo y habló y explicó por qué el público bancario que tomó crédito el año pasado y a principios de este año hoy está en mora. Básicamente las empresas, si lo recordás también creo que por su historia y pensando que podía venir alguna situación más compleja, acumulaban stocks. Siempre era, tomabas crédito para acumular stock. Creo que en la medida que esas tasas subieron, el stock te terminó siendo un costo y no necesariamente un beneficio como había sido en el pasado. Pero siendo individuos que se le colocaron a tasa fija, lo que le terminó sucediendo al individuo es que fue perdiendo poder adquisitivo, salario y bolsillo, ¿no? Al final, lo más complejo no es solamente que el salario, en algunos casos sí replicó inflación, pero en algunos casos no lo pudo replicar, sino que tuvo efectos en el bolsillo más grandes que eso. La eliminación, sobre todo en capital y GBA, de los subsidios, las tasas reales que pasan a ser positivas, te ponen en una situación de salario, creo que vos lo comentabas más temprano, donde la gente perdió entre el 20 y el 30% dependiendo el estrato. Su ingreso real. Exactamente. Es decir, lo empezaron a comer los gastos fijos del hogar y en ese aspecto decir, bueno, dejó último pagar la cuota del crédito. Exacto. 4 minutos para las 8. En este momento hace frío en todo el país. Prácticamente 3 grados en la ciudad de Buenos Aires con una sensación térmica de casi 1 grado, 0,9 centésimas de grados centígrados. Abríguense antes de salir. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Barsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. La batería es William. Mi batería es William. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9. Radio Oficial. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día, 7 de la mañana, 59 minutos ya casi en la República Argentina. Enorme placer de sumarme. ¿Cómo estamos, Juli? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo estás vos? Buen día, muy bien, gracias a Dios. Veniste abrigado, te vi. Tienen que cerrar el freezer hoy, me parece. Dejaron abierto el freezer algunos y se está notando la Juanjo. Se está congelando la ciudad. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paulino? Hola, gordita. No tanto, pero estamos con una perspectiva de una ola de calor de ola de frío, digo. Frío, sí. Una ola de frío que agobia por momentos algunos, pero que está dejando paisajes extraordinarios en medio de la alerta que rige para 18 provincias en la Argentina, alerta amarilla. Y hay nieve en Sierra de los Padres, hay nieve en Tres Arroyos, está nevando en lugares donde habitualmente no ocurre. Nieva, claro. Tafí del Valle es una postal a esta hora de la mañana con los copos de nieve desperdigándose por una de las geografías más lindas que tiene la Argentina, allí en la provincia de Tucumán. Por supuesto que esto tiene correlato en mucha precaución para los que están en la Patagonia. Las nevadas son muy intensas, hay algunas rutas que están con tránsito asistidos, otros que tienen tránsito cortado, y efectivamente con estas temperaturas de ola polar en Río Negro, en Neuquén, con temperaturas bajo cero, naturalmente se adentraron definitivamente en el capítulo invierno. En Sierra de los Padres hasta ahora hay 3 grados bajo cero, donde está nevando. Y efectivamente han suspendido clases presenciales hoy, una vez más, claro, en algunos lugares y regiones del país, como por ejemplo en Mendoza, en el este, Malargüe, San Rafael, zonas de montaña, porque efectivamente las nevadas, las lluvias, el viento, las temperaturas bajo cero y la intransitabilidad generan el caldo de cultivo para que estas cosas no ocurren. En el resto de la provincia sí se va a dictar normalmente clases en la provincia de Mendoza. Pero yo creo que el denominador común a esta hora, con una sensación térmica abajo de 1 grado en la ciudad de Buenos Aires, con nieve en varias provincias, incluso en el norte, más allá de el interior de la provincia de Buenos Aires, como Sierra de los Padres en Mar del Plata o en su defecto Tres Arroyos. Acá dice, Marisa, en Tres Arroyos está nevando. Es tremendo, pero hay chaparrones incluso en algunas zonas de la costa, en Mar del Plata a esta hora, mezclado con la lluvia. No, es un jueves donde alguien abrió el freezer y nosotros nos tenemos que mantener a salvo, a como dé lugar y como podamos. Acá estamos cobijados. Pero es hermosa las postales que está dejando el país en distintos lugares, que ustedes lo están viendo en la pantalla del canal 85 en Flow, o lo están viendo a través de YouTube para los que nos siguen allí todos los días, en la comunidad de Twitch, más allá de la 97.9 donde nos siguen habitualmente tantísimos amigos cada día y cada mañana. Definitivamente, Pau, ellos son un team frío, porque dijeron, qué lindo que nieve. Acá hay una barrera. Porque es hermoso la nieve, chicos, los elementos. Una Navidad con nieve es espectacular, ¿no la ven así en las películas? Como en Estados Unidos, claro. Sí, hasta Disney usó la nieve como felicidad. Bueno, hasta Disney no, porque Disney es justamente se metió adentro. La conquista de la cultura desde los Estados Unidos al resto del mundo. Walter Disney. Porque nosotros incluso, mirá vos cómo fue eso. Nosotros tomamos hábitos de Estados Unidos que no son para nuestra región. El vitel toné. En Mar del Plata con 35 de las calorías que absorbemos. Nos falta el pato, digamos, ¿no? En el horno. Una garrapiñada fermentando con champán a las 3 de la mañana es una cosa es implosivo. Y ahí es cuando aparece el tío. Che, saquen al tío. Llega ya el tío. Está, ya fue. Llega el tío. Hola. Con las manos vacías. Hoy empezó el año. Sí, no, es Navidad, tío, todavía. Diciendo, y tirando un viva Perón. Y ya se pelean todos ahí. Y ahí aparece, no sé quién compartió recién Juli, que dice, el problema es el peronismo. Digamos. Sí, Agustín Echevarne. Agustín, claro, el problema Agustín, que qué sé yo, Santilli, ¿dónde viene? El peronismo. Patricia Bullrich, ¿dónde nació políticamente? Sebastián Pareja, el presidente de la Libertad Avanza, ¿qué militancia tuvo? Martín Menem, ¿de dónde viene? ¿Entendés? Entonces, estamos atravesados. Hola Agustín, ¿cómo va? No es fácil, no es tan lineal, porque imagínate, qué sé yo, decís, bueno, ¿quién tiene el ADN peronista? Bueno, no toma más decisiones, no firma ningún expediente, lo dejamos afuera del gobierno. Argentina resuelve, para Argentina potente. Y qué sé yo, no sé. Por ahí te toca Miriam Bregman. Nadie resiste un archivo igual. No, igual para tirar una estadística 85-15. ¿De qué? Dijo, 85 de probabilidades que gane Milei, 15 peronismo. ¿Cómo sabemos? A esta hora, a las 8:04 y a las 8:10, Agustín, ¿cómo estamos? Y mañana a las 9:15 de la noche. Yo no me meto en las encuestas porque no. Ayer vi alguna de Mariel Fornoni de Management. ¿Qué dice? 3 datos centrales aquí. La primera es que el presidente estabilizó la caída. Primer punto que se venía dando. La caída de imagen.
La caída de imagen. Bien. Segundo, una caída de imagen que de todas maneras mantiene en niveles muy altos porque está en torno al 37, 38%, casi un paso de eventualmente, eliminando la PASO, que es el principal apetito del gobierno, y sin un instrumento para que se ordene la oposición, en una oposición atomizada donde nadie obtenga 30 puntos, con 40 más 1, ser reelecto y en primera vuelta. O sea que está muy cerca hoy y todavía queda un año y en perspectiva los gobiernos siempre definitivamente tienen la perspectiva de poder cambiarlo porque tienen todos los resortes del poder para modificar las circunstancias con las cuales se llega a una elección. Como dijo Santiago Caputo, que es la frase antes de irse a dormir, y supongo porque la tuiteó hace 5 horas, un hombre que construye la narrativa alrededor del gobierno como ningún otro, Santiago Caputo dijo algo así como: la campaña son las reformas son las campañas. Mejor dicho, las campañas son las reformas son la campaña. Hablando de la campaña del oficialismo. Me parece extraordinario, porque si esa es la hoja de ruta narrativa, nada más explícito para la identidad, el ADN reformista que Milei quiere impregnar en el cambio de clima de época que quiere darle a la Argentina, en términos de discusiones, que consolidar esas reformas y a partir de allí discutir todo el resto. Incluido incluso el tema Adorni, permítanme el juego de palabras. Entonces, yo creo que efectivamente Caputo está en lo cierto en términos de lo que para el gobierno va a ser la clave y lo que la sociedad primero y fundamentalmente va a observar de todo el proceso. Si las reformas las consolidó, si las consolidó en el sentido de lo que la gente quería, si cumplió con las metas que se estableció en términos primero y fundamentalmente económicos, teniendo en cuenta que es el primer presidente además economista en la Argentina. Es un hecho, porque el otro había sido Leviston, creo, que era embajador argentino en los Estados Unidos y que vino al país a comienzos de la década del 70, tuvo un interregno muy chiquito dentro de lo que fue un gobierno militar, ¿no es cierto? Pero no hubo economista votado como presidente, o sea, que llegue al poder, exacto, con el voto popular. Correcto. Lo cual describió a la perfección, en términos de lo que la sociedad eligió, el principal problema de 40 años de democracia, donde habíamos consolidado la democracia, la alternancia de poder, donde habíamos consolidado las libertades y tantas otras cosas, pero la calidad de vida había mermado y la economía era un desaguisado y vivíamos a los tumbos y a los saltos. ¿No? Bueno, 8:06 en la República Argentina. ¿Te gustó, Juanjito? Sí, muy bien. ¿Te gustó la épica de la nieve? Sí. Ahora la entendiste. Épica. Sí. Hay cuestiones que tienen que ver con básicamente lo que nos van a acompañar. No se puede reformar la nieve. Eso no se puede. Paula, antes de entrar en el tema del Mundial y de lo caro que están pagando la salida a los equipos sudafricanos, pero o africanos. Africanos, pero salida que de todas maneras se da, inequívocamente salvo Marruecos. Más allá de eso, en River y Boca están pasando un montón de cosas. El Changuito Ceballos lo colgaron. Sí, es porque una de no tiene contrato hasta fin de año y la directiva dijo, bueno, entonces que no juegue. El Vasco @Barrena se lo confirmó ayer. Mira, eso, bueno, lo de Cavani que también ayer salió, o sea, que rescindió el contrato y que no va a estar más, correcto, exactamente, Edison en Boca. Cavani. ¿Por qué? ¿Dijo por qué? Pero es que viene No sin estaba jugar jugando. hace mucho tiempo, Exacto. Juli, y tiene un tema de una lesión lumbar que ok. lo afecta y básicamente no ha podido tener un buen año. Un gran jugador que no pudo acá definitivamente Sí, no cerró sobresalir. bien. Esa es Correcto. la realidad y tiene opciones de ir a cualquier otro lado para tratar su tema de lesión. Y bueno, también lo de River en medio de concretar llegadas, que tiene que ser un número importante también de refuerzos que tenga River, aproximadamente unos 10 por la salida o por eso Va a que apostar quiere mucho en hacer. los juveniles. Ascendió esta semana misma, viajaron 4 juveniles. Hay Sí, mucha expectativa para en River, España. Para Alicante, donde están haciendo la preparación física, pero ayer se confirmó el regreso de el propio Beltrán, que no me parece un refuerzo menor, ni mucho menos. Lucas Beltrán, que tuvo un paso por el Valencia, lo último. Que no le fue bien en Europa realmente, ¿no? Entre Bueno, Valencia, Fiorentina. No pudo despegar, acá había tenido una gran performance. Vuelve Beltrán, se confirmó lo de Otamendi, por supuesto, se va Eso a incorporar ya, sí. tras la Copa del Mundo. Mauro Arambarri, También ya lo sabíamos. Giovanni González y vuelve Rafael Santos Borré, Ese otro todavía no 9. ese no está confirmado. Hasta donde se firmó el día martes. Yo hablé el miércoles y todavía no estaba. ¿Qué tema? Mirá vos.
Ah, bueno. Sí. Hay un tema con Inter. O sea, estoy contando a alguien que no, por no ahí sé. no esté. Yo hablé Ok. y hay un tema con Inter porque Inter le está bloqueando la salida por un tema de salario y de una plata que le El debe. Inter de Brasil. Inter de Porto Alegre. De Porto Alegre, porque él Sí. estaba jugando ahí. Él correcto. está jugando ahí, exacto. Bueno, o sea, River traería 2 9 que fueron estandartes. Santos Borré traería, digo ahora, en potencial, por lo que aporta Paula muy bien. G ya está confirmado Lucas Beltrán, que se está sumando a Alicante Sí. en las próximas horas. Ese también falta que confirme el club, pero ya está básicamente haciendo pasó exámenes y todo y se uniría ahí a Alicante, exacto. Correcto. Con lo cual en River y en Boca hay novedades muy, muy importantes, porque de esto vamos a hablar cuando en 15 días, 20. La Copa del Mundo termina el 19 Nada, de porque julio. el viernes ya hay amistoso de River con Flamengo. Sí. El 8 hay partido amistoso también de Boca. Y ya Correcto. se arrancan Copa Argentina para la semana más o menos del 15 y la semana del 20 empiezan el tema de los playoffs de Sudamericana en el caso de Boca, por ejemplo. En la semana inmediatamente posterior Exacto. al cierre de la Copa del Mundo. Sí. Donde veremos si Argentina está. Yo tengo una fe plena. Veo la llave y digo, es esta. El camino El caminito va por ahí. de Argentina con la selección, con Messi, con la épica del tipo más famoso en todo Estados Unidos, como decía Juan Pablo Varsky, en el mundo del deporte, como lo es Leo Messi, y da todo, hace sentido en una Copa del Mundo, además, que está desde el marketing en su mejor momento. Está espectacular. Porque Harry Kane te da vuelta a los partidos en Inglaterra. Ronaldo convierte y se convierte en historia con 6 mundiales en los cuales convierte. Messi, los primeros 5 de Argentina te los hace Leo Messi y te rompe todos los récords. Pero aparece Haaland y te da vuelta un partido también. Y entonces todos los estandartes cumplen, juegan. Vinicius hace lo suyo. Efectivamente, bueno, Mbappé está intratable. Mbappé. 6 goles tiene en la Copa Dicen del que Mundo. es una velocidad supersónica. No. Tercer Lo que mundial Tiene, lo que tiene es tremendo. Lo que tiene Francia, ¿no? En Sí, general. dicen que Francia que te es ven una tratable. generación muy importante. Pero no les da la sensación, es la Copa del Mundo de mayor recaudación, la de estadios más repletos, después de todo lo que se dijo. Es verdad eso. Es una Copa del Mundo la más grande en términos de cantidad de equipos, por lo tanto la mayor cantidad de partidos, 104 son 104. Y efectivamente estamos en la perspectiva, además de que los jugadores que venían a cumplir, están cumpliendo. Los grandes goleadores, desde el Yo creo que marketing. el único que queda en deuda o viene quedando en deuda es Ronaldo. De Portugal. Sí. Sí, es cierto, pero así y todo, O él sea, va- marcó el récord. Sí, Dijo, está ahí. en 6 mundiales nadie como yo Va convirtiendo encaminado, goles. pero creo Sí, que es ¿cuántos el años único tiene que... 41. Claro, es el más grande de todos, de todos los goleadores, digo. De los que hemos nombrado, sí, claro. No, y además es el único que hizo goles en los 6 mundiales. Está impecable. Que eso no lo va a cambiar en mucho tiempo mucha Es gente, que- salvo es que Mbappé. tienes que jugar, en imagínate, perspectiva. 7 mundiales para, No, es una bestia. para superarlo, por lo menos es... Nadie lo va a superar. exacto. Son 24 años de la máxima expresión del fútbol, en la elite del fútbol. Empezás a los 18, terminás a los 42, en el mundo ideal. Ayer escuché a un analista en el Chiringuito, mire lo que me han logrado Muy conmigo. bien. ¿El Chiringuito de que- España? Sí, Sí. me Mira, explicó es una esto. genialidad A el ver, Chiringuito de Sí, España. pero yo no sé quiénes son los comentaristas, pero te Ok. puedo decir que uno de ellos, español, claro, dijo esto. Mbappé es la velocidad en persona, Sí. pero no tiene el nivel técnico que tiene Messi o que tienen otros jugadores como, ¿cómo se llama? Yamal. Lamine Como Yamal. Lamine Lamine Yamal. Yamal. Entonces dice que Yamal va a ser más parecido a Messi, según él, que lo que hoy es Mbappé, porque él tiene la velocidad por la juventud, pero que la va a perder con el tiempo. Mira, en cualquiera de los casos es más parecido a Yamal que Es verdad. Mbappé, por Sí. características, por lógica, por el desarrollo del juego, porque además uno es zurdo, el otro no. Porque bueno. Yamal juega en una posición similar, porque en el Barcelona además también hay mucho de marketing en torno a el sucesor de Messi, y le están poniendo una carga muy importante a Lamine Yamal, que por cierto nació en Marruecos, ¿no es cierto? Sí, o sea, tiene todos los orígenes marroquíes. y Africanos. bueno, sí, Sí. pero se decantó por la selección de España, como es el caso de Nico Williams, también de su compañero. O sea, los dos extremos de España Tiene una tienen historia esta muy rica, Lamine particularidad. Yamal, de Sí. migrantes, de personas que escaparon, Sí, de claro. personas que subieron una balsa para tener una vida superadora, mejor. La de Nico también es tremenda, la de los Williams es... Nico Williams. Sí, Iñaki, su Claro, hermano, jugando en correcto. Ghana y Nico jugando en España. Nico Williams es un jugador notable en Mira. España. Cuando mires las elecciones es otro de los diferenciales que tiene. Bueno, perdón que nos quedamos un No. poquito con la Copa del Mundo. Se agarra la cabeza Hernán, dice, ¿qué estamos hablando? Quería darte un Tenemos dato, que ir a mirá. lo nuestro. Kylian Mbappé alcanza una velocidad máxima de 38 kilómetros por hora. Claro, como es mi- el récord que tiene. Mi O sea, monopatín va a esa velocidad. sí, en el Cante Abril le hacen una multa. Claro.
Por ejemplo. Claro. Pero si venís a la Barranca de San Benito, olvídate, 20 la máxima. Te la duplican. No, me sacuden en las expensas después. No lo invito. No hay que si mirarlo. viene Kylian Mbappé me dice, ¿querés ir a comer? No, me cobran multa. No, porque vos corriendo ya te infringís la ley, digamos. Me dice, me voy a hacer un trotecito a la costa y vengo, digamos. La dice el pasa tipo. Juli con el monopatín. Total, olvídate. Sí, claro. Bueno, les cuento un poco dónde estamos, 8:13 en la República Argentina, una mañana muy fría con este condimento de la ola de frío polar intenso que cobija 18 provincias con alerta amarilla, con la nieve como denominador común, generando paisajes maravillosos, pero a preservarse, 6 grados bajo cero en Bariloche. Hoy Ezequiel va a ser un poco protagonista, nos vamos a meter un poquito de lleno en esa situación. Bueno, pero más allá de todo eso, hay un contexto internacional, hay aspectos domésticos, como siempre marcamos, y efectivamente la información es muy variada. En principio porque hay tensión diplomática entre los Estados Unidos y Arabia Saudita ahora por el estrecho de Hormuz. La controversia surge cuando Washington intenta llevar a cabo la Operación Libertad, que es un operativo para asegurar el paso marítimo, y Riad, capital de Arabia Saudita, le negó el uso de sus bases y espacio aéreo. Se plantó a Arabia Saudita, los árabes. Sí. ¡Wow! Fundamentales para la misión. O sea que sin esas bases no podía llevarse adelante lo que Trump quería. Con lo cual obligó a los Estados Unidos a abortar la operación. ¡Wow! Hasta los aliados le están marcando límites a Trump en Oriente Medio. Esa es la novedad más saliente esta mañana en el conflicto que todavía no tiene solución ni está zanjado en básicamente el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Israel ha confirmado a través de su ministro de Defensa, que ha dicho estamos dispuestos a atacar en cualquier momento a Irán, que va a mantener tropas de manera indefinida tanto en Gaza como en Líbano y Siria. Y eso atenta contra el entendimiento que había formalizado Estados Unidos con Irán, porque Irán lo que quería es que se repliegue Israel justamente de las cuestiones o las zonas del Líbano. Piensen que en el Líbano ha habido más de 4.500 muertos, más del doble de los que fallecieron ya hasta ahora formalmente en el terremoto en Venezuela, en los últimos 4 meses, digo. En Venezuela fallecieron 2.295 personas, en el Líbano más de 4.500 víctimas, fruto de las embestidas, los ataques israelíes a la población, que también es, entre otros, no solo el Hezbollah, la población civil, con destrucción de infraestructura, edificios y demás. Bueno, mientras tanto, a todo esto que está pasando allí en la zona de Medio Oriente, China ha instado a Estados Unidos a manejar la cuestión de Taiwán con la máxima cautela, le ha dicho, esto es nuestro, acá no pueden entrar. Congresistas de los Estados Unidos han solicitado la captura de Diosdado Cabello por aquel episodio esta semana por supuesta obstrucción de los rescates, cuando se pelea con parte de la misiva que había ido de los Estados Unidos para ayudar al rescate de personas que habían quedado tras los escombros o bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela. Ayer fueron horas bastante desoladoras porque prácticamente ya no están hallando gente con vida y en consecuencia la mayoría de los que tiene a los suyos desaparecidos entiende que lo peor le pasó y por consecuencia la angustia crece en un contexto de una tragedia sin igual para Venezuela, que probablemente multiplique las cifras de víctimas fatales que tenemos hasta el día de hoy oficialmente confirmadas. Con además más de 5.000 personas que están siendo asistidas en distintos nosocomios, muchos de los cuales están total y absolutamente desbordados. Bueno, además hubo nuevos ataques masivos con misiles y drones en Kiev, en la capital de Ucrania. Dejaron 17 muertos entre la noche de ayer y la madrugada del día de hoy. Más o menos, Moscú lanzó casi 500 drones y 74 misiles contra el núcleo urbano en Kiev. Y eso es lo que produjo 17 muertos en una batalla y en una guerra, efectivamente, que lleva más de 4 años. Así que entre tantas cosas, el mundo está dando algunos títulos. ICE, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, mientras tanto, realizó más de 10.000 detenciones en los últimos 5 días. Representa una duplicación del ritmo de arrestos observados a principios de años. Básicamente se enmarcan dentro de la estrategia de Trump de intensificar la aplicación de las leyes migratorias en el país. Es lo que publica The New York Times esta mañana, con alto grado de preocupación en muchos congresistas norteamericanos. Y dicen que estos incrementos de los operativos han derivado en un aumento significativo de las personas detenidas por las autoridades migratoria, con un Trump que va a buscar en el Congreso la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, que es lo que ayer efectivamente le recordó la Corte que no puede hacer porque la enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos estableció hace 150 años que todo ciudadano, así sea fruto de padres que están de manera ilegal en los Estados Unidos, pero que nazca en territorio norteamericano, es ciudadano norteamericano. Y eso es lo que quiere romper Trump.
Y la Corte lo frenó con 6 votos en contra y 3 que validaron su postura, pero naturalmente votaron en minoría. Bueno, y en la Argentina, más allá de todo esto, 8 y 17 ya en todo el país. ¿Sabes qué pasó en el mundo también que me hizo acordar a vos, querido Juanjito? Que es de nuestra generación. ¿Saben quién murió? Manolo Arjona. Manolo Arjona era uno de los integrantes históricos de Locomía, muy joven. Sí, lo vi ayer. 58 ¿Pero años. qué le pasó? ¿Sabes que no tengo la última información? Vi la foto, la pusieron en La Nación. Sí, claro, pero entiendo que ha sido alguna enfermedad, pero no lo sé. No fue un accidente, no fue de manera trágica, a eso quiero decir. Al igual que también Santiago Ríos, un destacado actor de Los Simuladores, Los Roldán, estuvo en Casados con Hijos, inclusive. Sí. La Asociación Argentina de Actores ayer confirmó la partida del intérprete entrerriano a los 70 años. Atravesó la televisión, el teatro, el cine, también la formación de artistas. Insisto, Santiago Ríos, ayer también falleció a los 70 años. Talentosísimo. Y con respecto a lo de... Manolo, la de Locomía, está la película en Netflix, que es de ficción, pero tiene un rigor histórico. La recomiendo. Cuenta la historia de ellos, digamos. Hicieron un éxito notable en los 90, de suyo, está claro, ¿no es cierto? El furor ahí en Pachá, en Ibiza, una cosa, todo. En todos lados, en la noche estaba tomada española, por Locomía. En los pero 80. A mí me impactó la juventud, 58 años. Sí, claro. Correcto, porque eran muy chicos ellos, es verdad, tenían 20 y pico, casi 30. Era lo de los pelos largos, digamos, en la época de los pelos largos. Exacto. Del pelo largo como moda para los hombres, quiero decir, ¿no? Bueno, ahora sí, volvemos a lo nuestro, 8 y 19 en todo el país. 0,9 la sensación térmica, o sea, menos de 1 grado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, en principio el presidente parece querer tomar el toro por las astas y conducir la política. Yo creo que es una novedad saliente, rutilante. Entendió que tal vez tocó piso con la cuestión Adorni, que eso le estaba escurriendo entre las manos la popularidad y por sobre todas las cosas cierto consenso social para las reformas, y va a intentar comandar la política. Y efectivamente ayer hizo un gesto que no es habitual. Debería ser casi lo obvio, pero no es habitual. Que es que finalmente se juntó y durante más de 2 horas habló con los 116 senadores y diputados de la Libertad Avanza en la Casa Rosada, convocatoria que había hecho el lunes tras la salida de Adorni y la propia Karina Milei, que además se está inmiscuyendo en los chats de los propios legisladores a propósito de querer conocer más de cerca toda una dinámica parlamentaria, entendiendo el gobierno que, como dice Santiago Caputo, las reformas son la campaña, o la campaña para el gobierno va a ser lo que haga o deje de hacer en términos de reformas estructurales para la Argentina, amén de las que ya hizo. Y en ese sentido el presidente avanzó en la idea de que rápidamente se discuta la derogación de las PASO, que yo creo que hay plafón, más allá de lo que dijo Ernesto Sanz aquí, ayer, etcétera, que no le es funcional a buena parte de la oposición y demás. Creo que está muy cerca el gobierno de obtener los votos y los gobernadores presionar, a cambio de respectivos acuerdos políticos, Santilli gestionándolos, Karina Milei validándolos. En el Senado y en diputados, al menos suspensión de las PASO por el capítulo 2027. Al menos. De mínima. Si no es la eliminación. Quizás haya algún ejemplo, que pueda haber, que no hacen PASO, que no existan las internas, pero que un presidente pueda tener distintos candidatos a diputados, es decir, hasta 2 listas de diputados nacionales. Y que luego se sumen con el sistema DONT y apuntalen el caudal de votos de esa fuerza, pero mezclando las listas. Entonces, por ejemplo, un gobernador pacta con la Libertad Avanza pone el candidato a presidente, Milei, el gobernador tributa a esa lógica, pero pone sus propios diputados con la lista de la Libertad Avanza Blue, digamos. ¿Entendés? Y así en un sinfín de jurisdicciones, donde el peronismo pueda sintetizar su interna con, no sé, un candidato a presidente X, y en la provincia del gobernador tal que está opuesto a ese presidente, decir, bueno, yo te acompaño, pero en mi provincia la lista de diputados la pongo yo, o la lista de diputados la compartimos. Entonces vos tenés la lista oficial de diputados nacionales que tienen todo el país, eventualmente en la provincia, no sé, de La Rioja, tal candidato, y Quintela arma su propia lista de diputados nacionales en su provincia. ¿Me explico? Por parte del peronismo. Y las dos van detrás de la figura de un candidato a presidente único. Bueno, sería una especie de engendro. Ahí ya entraríamos en una cosa más compleja de explicar para el oficialismo, porque el oficialismo dice, no le traslademos la interna de los partidos a la gente y que las cosas sean nítidas. En un proyecto de reforma que además contempla, primero y fundamentalmente, una reforma estructural de la ley de partidos políticos, que va a generar una depuración de un padrón de poco más de 70 partidos que tienen identidad nacional. Porque te va a obligar a, por lo menos, tener 10 provincias en donde estés jurídicamente
establecido, no 5 como actualmente ocurre. Para ser partido nacional necesitas al menos 5 jurisdicciones. O sea, te duplica ese objetivo. Y al mismo tiempo te establece que tenés que tener mayor caudal de afiliados de lo que te establece la ley actualmente, y que además, para conservarte como partido político, tenés que tener X cantidad de votos durante 2 elecciones consecutivas. De no hacerlo, caduca el sello partidario. ¿Se entiende? O sea que la idea es tener 5, 6, 8 sistemas, 8 partidos políticos, 10 en la Argentina, no 70 y pico. Digamos, buscando que no haya tantos sellos de goma. Bueno, es una reforma importante, estructural. Yo no sé si va a tener éxito o no, pero todo eso está dentro del paquete de reforma de lo que se llama la reforma política, que está además incluido el tema de las PASO. También está ficha limpia, pero ficha limpia lo apartaron y van a discutirlo aparte, y hay plafón, y eso va a terminar sucediendo. Yo creo que va a terminar validándose. O sea que Argentina va a ir al 2027 eventualmente con un modelo de boleta única, que es la primera vez que va a ocurrir. Va a ir con un modelo de ficha limpia, es decir, que aquel que tenga una doble condena en primera y segunda instancia por hechos de corrupción no podrá ser candidato. Y al mismo tiempo iría con un sistema, a diferencia de lo que ocurrió del 2011 hasta acá, que no contemple las PASO obligatorias, las internas obligatorias como paso previo a la elección general, ¿correcto? Si es que finalmente logra con éxito impulsar esta reforma, que es, yo diría, el capítulo 1 de la gestión Santilli. Bueno, después el presidente habló de la reforma de la Carta Orgánica, lo que bien explicaba Juli, dándole épica otra vez a la arena política, buscando la centralidad y poner temas sobre la mesa, cosa que el gobierno no estaba logrando hacer. Dijo que, o pidió por la sanción de la ley que modifica la ley de zona fría, que por supuesto en el oficialismo no quieren hablar mucho del tema porque quita beneficio a 4 millones de personas que hoy están beneficiados por la ley de zonas frías con subsidios para el consumo de gas, que además son de regiones que históricamente tienen múltiples reclamos, como por caso en el corredor de la costa bonaerense, en Mar del Plata y otros en la provincia de Buenos Aires, pero después muchos departamentos de Mendoza o lugares del sur de la provincia de Córdoba, y así con otros casos. Con lo cual el cordobesismo no quiere acompañar. Los mendocinos pusieron reparos, Cornejo dijo, esto yo no apoyo, los senadores quieren introducir modificaciones y dejar a resguardo a los usuarios de Mendoza de seguir pagando con subsidios efectivamente la factura de gas, porque de lo contrario va a ser muy onerosa, porque además es una región donde nieva habitualmente y donde el frío se siente, y se siente de verdad. Y lo mismo para los senadores de la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Abad no va a acompañar, siendo marplatense, un proyecto que quite beneficios que obtuvieron los marplatenses después de 30, 40, 50 años de reclamo. O sea que efectivamente yo creo que ahí está un poco más empiojado, pero eventualmente el Senado con modificaciones lo devolvería a diputados. Planteó la idea también, entre las reformas que se están hablando, de modificaciones que le pidieron los contadores para poder aceitar el mecanismo para la famosa, el famoso blanqueo, aunque no es blanqueo, pero es blanqueo, de los mecanismos de inocencia fiscal. O sea, va a haber una ley correctiva para hacer más amigable aún a aquel que lleve dólares al banco, que lo miren. No lo iban a mirar, pero que lo miren menos todavía. Que el que lo atienda de espalda, que ni siquiera le vea la cara. Dejó los dólares, se fue, no importa. Nadie va a investigar. Y que además sea tapón fiscal. De manera tal de que no me investiguen para atrás. Por lo tanto, es un blanqueo. No es, pero es un blanqueo. Es un instrumento muy válido, un aspecto de la inocencia fiscal, que es la declaración jurada simplificada, que ayuda un montón. Que eso tiene consenso muy amplio. Lo otro es lo que tiene que ser observado, porque además en esto entraron los funcionarios públicos, cosa que no entran en ningún blanqueo, siempre quedan exentos de poder entrar, porque quien hace la ley no puede beneficiarse de esa ley. Y eso ocurrió en todos los blanqueos aprobados en la Argentina sistemáticamente por cuanto gobierno estuvo en el país. Desde Menem, pasando por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández. Solo Milei, por primera vez, con esta ley de inocencia fiscal, no con el blanqueo, pero que es un blanqueo, permite que los funcionarios hagan lo que hizo Adorni, para poder ser tapón fiscal. El propio Vázquez entró. Vázquez es el titular de la AFIP, Andrés Vázquez, que curiosamente tiene problemas para demostrar su patrimonio. De hecho, el juez Martínez de Giorgi pidió información a los Estados Unidos sobre el propio Vázquez, que es el actual titular de ARCA, que es la agencia de recaudación de la Argentina, y libró exhortos para determinar si el propio Vázquez es el dueño o no, en las sombras, de 3 inmuebles en el estado de la Florida que están bajo el cobijo de arquitecturas legales que permiten descifrar solo con miradas muy minuciosas quién es el efectivo dueño real en última instancia. Y ese sería Vázquez, de departamentos que valdrían más de $2 millones,
que no tendría declarados en la Argentina. Muy curioso, se recauda impuestos en la Argentina una persona que no tiene declarados bienes por los cuales no tributa en el país. ¿Me explico? Bueno, lo cierto es que el juez federal libró estos exhortos a propósito del pedido que había hecho el fiscal desde hace ya mucho tiempo. Más allá de esto, el gobierno está claro que encontró la centralidad. La oposición se aplacó, más allá de que el tema Adorni no salga de la escena pública, porque de hecho, primero la sorpresa, el triple abrazo que trató de explicar Santilli ayer cuando juró Santilli que se le mete en la escena a Adorni y dice Santilli, ¿qué hace este hombre acá? Digamos. Miraba a su familia y decía, perdón, son ustedes los que tienen que ver, ayúdenme. Bueno, no importa. Lo cierto es que Adorni ayer renunció al directorio del YPF, no había forma de que quede, se fue, lo cual está bien, corresponde. Pero además de todo eso, ayer se conocieron cosas de Adorni porque pasaron por la justicia dos testigos muy relevantes. Dos empleados, ex empleados ahora de Adorni, que además se supo, está en el expediente judicial, gastó 139 millones de pesos con tarjeta de crédito en poco más de 2 años y durante todo el primer año de gobierno gastó más del doble en tarjeta de crédito de lo que ganaba como salario. Difícil de explicar, digamos, gastar más de 7 millones por mes ganando 3 millones y medio de salario. O sea que iba y ponía plata para pagar la cuenta, ¿me explico? Ahora, más allá de eso, la secretaria de la vocería presidencial, Gisela Coxic, que hasta aquí sabíamos que era la que había comprado la ropa de blanco, ¿se acuerdan? Los famosos 8.183.000 pesos en Rosen Store, ¿está bien? Ahí en Recoleta, reveló dos cosas. Primero, que efectivamente compró ella con su tarjeta, lo cual no dejaba ningún rastro a favor de Adorni, y que cuando llegó al lugar para pagar con su tarjeta y por lo tanto estar físicamente, apareció Bettina Angeletti en el local, que es la que se llevaba la mercadería porque era para ella, no para la secretaria, para Gisela Coxic, y que fue la propia Bettina Angeletti la que le puso la plata en efectivo. La llevó en un bolso y se la dio en mano. Lo que ella pagó en tarjeta de crédito se lo dio la esposa de Adorni en mano. En un momento en el que Adorni ganaba menos de 4 millones de pesos por mes. Le dio más de 8 millones solo en ropa de blanco. Pero además develó otra cosa, que le encargó la compra de almohadas por 400.000 pesos en junio del 2025 y en julio puso su nombre para alquilar un lavavajillas, un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool que costaron 3.100.000 pesos. O sea, le usó también la tarjeta para comprar el lavavajillas, el lavarropas, además de almohadas. Más allá de todo lo que ya conocíamos. Y eso se lo reveló al fiscal Polichita ayer cuando fue a la declaración testimonial, donde le está impedido decir mentira. Limpito Adorni, pero No, limpito sí, porque aparentemente por eso las sábanas, por eso el lavarropa, o sea, limpito sí. No voy a hacer chiste de lavar. Limpio no, ¿se entiende? Bueno, pero está muy bien. Y después también ante el fiscal Gerardo Polichita compareció Luis Enrique Alujú, otro empleado, al que también le pidió la tarjeta para hacer compras, quien dijo ser además un amigo de toda la vida del ex jefe de gabinete. Bueno, así las cosas, el gobierno entró en esta dinámica que es inmensamente superadora a la anterior, porque Adorni empieza a ser más el pasado que el presente, pero fíjense todo lo que hay, digamos, en un intento del gobierno de ir a la centralidad. Está confirmado que habrá sesión en senadores el 16 de julio. Sí. Yo creo que en diputados hasta agosto no hay sesión porque la mayoría de los temas de los que hablamos están en el Senado. Zona fría, inocencia fiscal. El capítulo de la reforma electoral empieza por el Senado también. Con lo cual yo creo que diputados va a quedar para el mes de agosto. Pero después, más allá de todo esto, está el resto de la agenda que vamos a hablar en un ratito porque hay muchos conflictos. Ayer hubo un paro docente en Entre Ríos, hay una convocatoria del gobierno para el día lunes. Hoy también hay un conflicto lanzado, abierto de los judiciales en Córdoba, que ayer no aceptaron la oferta de Yarlor, hicieron un paro o van a hacer un paro por 48 horas hoy y mañana. El gobierno de Neuquén convocó a la paritaria a todos los gremios para el lunes 13 de julio. Todavía sigue el conflicto con los docentes y la policía en Santa Cruz, tampoco hubo acuerdo. Y además tenemos a los docentes en la provincia de Buenos Aires con la amenaza velada de hacer un nuevo paro la semana próxima, como hicieron en el transcurso del día martes, con alto nivel de acatamiento en varias jurisdicciones, si es que tampoco hay oferta del gobierno de Kicillof al respecto, más allá de lo que está pasando con los trabajadores del CONICET y del INTI, que llevan adelante protesta a propósito de que la motosierra no cesa en algunas dependencias y organismos públicos descentralizados,
al igual que la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde a los 62 cesanteados contratados hasta ayer se habrían sumado otros 40 en el transcurso de las últimas horas, y por lo cual incluso en Bariloche finalmente hubo una protesta también muy ruidosa en un lugar donde la CONEA tiene definitivamente una impronta muy importante, más allá de lo que pasa aquí en la sede central, que incluso tuvo el respaldo de Gendarmería para el accionar de la policía a propósito de que no tomen el edificio, que era una idea de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en el transcurso del día de ayer. Y digo todo esto de la motosierra porque efectivamente en el país del superávit fiscal la economía aún debe lidiar con la manta corta fiscal, porque ayer la recaudación, lo que conocimos, es que cayó fuerte, 7%, un poco más, básicamente por rebaja de retenciones, por un componente de ganancia, porque hay liquidación de declaraciones juradas que oficiaron individuales el año pasado en junio y que este año fueron pospuestas para el mes de julio, y por lo tanto van a entrar recursos en julio, no en junio, pero también por la merma del consumo, porque el IVA, en términos generales, terminó frente a la inflación 4% abajo en recaudación, lo cual muestra que entre el frío del consumo más rebaja de algunos puntos de retenciones al campo y el adicional de una modificación en la liquidación del impuesto a las ganancias por parte de los particulares en desmedro del año pasado, la recaudación cae, y caen mucho los impuestos coparticipables. Por lo tanto, le pega de lleno a las provincias, que obviamente son las que van a buscar negociar, entre otras cosas, fondos a cambio del respaldo de esa reforma política que implanta o quiere el propio presidente. 8:34 en la mañana.